La Tierra. Un viejo planeta de 4.500 millones de años todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden, la corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo investigamos los Grandes Lagos de Estados Unidos, la mayor expansión de agua fresca del planeta. Recogen el 20% del agua fresca del mundo y proporcionan agua potable para casi el 10% de los estadounidenses. Estos 5 lagos se encuentran entre las maravillas naturales más grandes del mundo, pero sus orígenes son un misterio. Ahora, los geólogos están investigando, reuniendo las pruebas que moran ocultas en este extraordinario paisaje. Hurgan en una gigantesca mina de sal subterránea. Buscan detrás de la torrencial corriente de las cataratas del Niágara y escalan un glaciar de más de 1,5 kilómetros. Allá donde haya pistas para comprender la formación de los Grandes Lagos, también habrá una ventana a la formación de la Tierra en sí. Así se hizo la Tierra. Los Grandes Lagos. Los 5 Grandes Lagos, Superior, Michigan, Hurón y Erie, vierten su agua por una de las mayores cataratas del mundo, las del Niágara, hacia el lago Ontario. El gran torrente de las cataratas vacía en el mar el exceso de agua de 4 de los 5 Grandes Lagos. Para los geólogos, los lagos son una maravilla natural y un misterio. Los científicos siguen el rastro de cómo se formaron. Las rocas son sus pistas, y el hielo, la lava y el agua, sus sospechosos. La investigación empieza en estos edificios industriales aparentemente simples que hay al lado del lago Hurón. A cientos de metros bajo el suelo reside un gran secreto. Muy por debajo del lago Hurón y del lago Michigan existe una enorme mina de sal formada directamente bajo los lagos de agua fresca. Ahora mismo estamos a 530 metros por debajo de la superficie de la Tierra. Nos encontramos en la mina de sal subterránea más grande del mundo. Y eso que estamos debajo del lago Hurón, un gran lago de agua fresca. Por sorprendente que parezca, este depósito de sal se descubrió por casualidad. Estaban buscando petróleo y dieron con la sal. Ese fue el fin de la búsqueda de petróleo. Siguieron cavando para conseguir la sal. Este depósito de sal es la primera pista de los investigadores. Son pruebas de que aquí hubo una vez un antiguo mar de agua salada. Hace muchos años la sal se formó en un gran lago salado y con la evaporación en las estaciones secas, la sal sedimentó y se quedó allí, formando esta mina que ahora estamos explotando. Los cientos de capas de sal llevan a los investigadores a concluir que el mar debió de haberse secado y rellenado cientos de veces. Los científicos probaron más tarde que este mar terminó evaporándose hace millones de años. El 35% de la sal de los Estados Unidos proviene de estas minas. La sal se usa para derretir el hielo en las carreteras heladas y aceras, para condimentar la comida. Son los restos de mares de hace millones de años y provienen de debajo del lago Hurón y el lago Michigan. El depósito de sal es gigante. Seguramente hay trillones de toneladas de sal. La mina se extiende todo recto hasta Detroit. La sal está por debajo de todo el lago Hurón y el lago Michigan. La sal es blanda, pero durante estos millones de años, las capas de sal se deberían haber desgastado. ¿Por qué no lo han hecho? Es porque la sal está protegida por una enorme capa impenetrable de roca que actúa como una cuenca gigante debajo de los lagos Michigan y Hurón y se extiende hasta el lago Erie. Al igual que la porcelana de una bañera, la cuenca rocosa recoge toda el agua fresca de los lagos.
El geólogo John Sawatzky y un equipo de buzos están buscando pistas para comprender el origen de la cuenca rocosa. Se dirigen a Thunder Bay, una pequeña isla en el borde del lago Hurón. Mientras caminaba por la playa, Sawatzky descubrió una pista importante. Parecían unas piedras insignificantes a las que nadie ha prestado atención durante décadas. Pero Sawatzky se dio cuenta de repente de que lo que estaba mirando eran restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Estaba viendo algo que muchos geólogos no habían visto nunca cuando visitaron la isla. Eran las cabezas de limas gigantes segregando esponjas, que eran algunas de las principales constructoras de arrecifes. Sawatzky descubrió el fósil perfectamente conservado de una enorme esponja de mar que debió de haber llegado desde un antiguo arrecife de coral. ¿Quieres que hagamos una lectura con el GPS, Rick? Durante los últimos 5 años, los buzos de Sawatzky han estado inspeccionando el lago para descubrir el tamaño del antiguo arrecife de coral. Creen que tiene varios cientos de metros de grosor y que se extiende por debajo del lago Hurón. Sawatzky tiene pruebas de que estas rocas son extremadamente viejas. Podemos concretar el periodo de tiempo con bastante certeza. Data de al menos 385 millones de años. América era entonces un lugar muy diferente. Hace 385 millones de años, la masa de tierra se hallaba en el hemisferio sur, una tierra cubierta por antiguos mares cálidos de coral. Esta región estaba al sur del Ecuador y tenía condiciones tropicales. En aquel entonces, los mares poco profundos habían empantanado muchas de las zonas de suelo de la Tierra. Año sí, año no, los arrecifes de coral decaían de forma natural y se transformaban en una roca blanda, la caliza. Muchas de las piedras que encuentran los buzos de Sawatzky bajo la isla de Thunder Bay son capas de piedra caliza creadas a partir de sucesivos arrecifes de coral. Pero hace millones de años, algunas de estas piedras calizas que se hallaban cerca de la superficie cambiaron. Cuando el mar de sal se evaporó, convirtió la caliza en una segunda roca mucho más dura, algo que decidiría la forma de los propios grandes lagos. Esta piedra es caliza. Esta otra de aquí estaba hecha exactamente del mismo material. Sin embargo, se ha transformado con el proceso de las aguas, creando las condiciones para una recristalización que la ha convertido en lo que llamamos dolomía. Es mucho más dura que la piedra caliza, más resistente a la acción de los elementos, y con ella puedo demostrar fácilmente la diferencia entre estas dos piedras, carbonato de calcio y carbonato de calcio y magnesio. Para demostrar la dureza relativa de las dos piedras, Sawatzky usa una herramienta esencial en el arsenal de un geólogo, el ácido. Vamos a verter un poco aquí. El ácido ataca y disuelve con facilidad las rocas más blandas. Primero, ¿cómo reaccionará la piedra caliza? Podemos ver una reacción muy violenta. La piedra caliza está liberando dióxido de carbono. La siguiente es la dura dolomía. Vamos a seguir y le haremos la prueba del ácido a esta otra. Como veis, no obtenemos esa reacción tan violenta de antes. De hecho, casi no reacciona. Sawatzky ha demostrado que la capa de dolomía es más dura y resistente que la de caliza. El agua salada del antiguo océano convirtió la capa superior del depósito de piedra caliza en otra de dura y resistente dolomía. Es esta la que forma la cuenca superdura de piedra que hay bajo 3 de los 5 lagos: Michigan, Hurón y Erie. Los científicos empezaban a reunir la cadena de sucesos que comportó la formación de los grandes lagos. Las pistas descubiertas hasta el momento son unos enormes depósitos de sal que proporcionan pruebas de un antiguo océano. Un océano salobre que transformó la blanda caliza fosilizada en dura dolomía, y una dolomía que conforma la cuenca rocosa que hay bajo los lagos Michigan, Hurón y Erie. La parte alta de la cuenca, el borde, forma unos acantilados escarpados que se alzan por encima de los 3 lagos. Este inmenso muro de piedra, llamado el Escarpado del Niágara, forma los límites de estos lagos y hace posible uno de los espectáculos naturales más grandes del mundo: las cataratas del Niágara.
Sobre este duro acantilado de piedra caen 3.000 toneladas de agua provenientes de 4 de los 5 lagos. Pero es algo más que un milagro de la naturaleza. Las cataratas del Niágara son una pista vital que ayudará a los científicos a datar cuándo empezó a fluir el agua fresca en lo que ahora llamamos los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos de Estados Unidos. Los geólogos han descubierto que 3 de los lagos se formaron en una gran cuenca rocosa creada por una antigua laguna. La pregunta ahora es, ¿cuándo ocurrió? Los científicos creen que la respuesta está aquí, en las cataratas del Niágara. Detrás de esta cortina de agua están las pruebas que demuestran cuándo se formaron los lagos. Al igual que una bañera que rebosa, el exceso de agua de 4 de los 5 lagos, Superior, Michigan, Huron y Erie, pasa a las cataratas y se vierte en el lago Ontario. Toda esa agua está cambiando las cataratas del Niágara, un cambio que puede medirse y se usa para calcular la edad de los propios lagos. Las cataratas fueron estudiadas por primera vez por uno de los fundadores de la geología moderna, Charles Lyell. Lyell, que fue pionero en la comprensión de los secretos de la Tierra, quedó intrigado por el concepto de tiempo geológico. Charles Lyell vino a la región del Niágara durante la década de 1840 y realizó observaciones muy importantes sobre las cataratas. Lyell usaba el principio de que las cosas que vemos hoy en día se pueden usar como ejemplos de lo que ocurrió en el pasado. Lyell creía que el mundo no se había formado en unos pocos días ni años, sino con un cambio lento durante millones y miles de millones de años. Eso contradecía directamente las enseñanzas bíblicas, que decían que el mundo era así desde que se creó. Lyell se dio cuenta de que el dramático cambio geológico se estaba produciendo ante sus propios ojos en las cataratas del Niágara. Si pudiera medirlo, sería capaz de calcular la edad de las cataratas. La técnica de Lyell era simple, pero brillante. Advirtió que bajo las cataratas había una gran garganta sobre la que los lugareños afirmaban que se hacía más larga según iba llegando agua de las cataratas. Dicen que las cataratas se están moviendo lentamente hacia arriba. Si nos dirigimos a la base, podemos ver por qué. La cara del acantilado se está desgastando. Las cataratas están formadas por un acantilado cubierto por un saliente de la dura dolomía creada, como hemos visto, por el agua de mar. Bajo esta capa de dolomía hay otra de otra roca mucho más blanda llamada pizarra. Cuando el agua se estrella contra la dolomía, erosiona la pizarra que hay debajo y por eso los bloques se caen de la cara del acantilado. Aquí a la derecha podéis ver cómo estos bloques tan grandes de dolomía se han caído al fondo de la catarata. Cada vez que se cae la cornisa de dolomía, las cataratas se mueven un poco más hacia adentro. Lyell creía que este proceso se había ido dando desde hace miles de años y que aún continúa. Empezó cuando se formaron los lagos, cuando el agua empezó a erosionar la dura capa de dolomía. Para descubrir la edad de las cataratas, todo lo que necesitaba Charles Lyell era un poco de matemática simple. Se dio cuenta de que las cataratas empezaban en el escarpado del Niágara, que estaba a unos 10 kilómetros. Así que si las cataratas estaban retrocediendo 30 centímetros por año y ya llevaba 10 kilómetros, eso nos da que lleva 35.000 años vertiendo agua. Los cálculos de Lyell estaban basados en medidas simples, pero con datos erróneos. Pensaba que las cataratas estaban retrocediendo 30 centímetros cada año, pero ahora tenemos registros mucho mejores para averiguarlo. Esta placa conmemora Table Rock, que es donde estaban las cataratas a principios del siglo XIX. Desde entonces ha retrocedido 200 metros a mi derecha. Por tanto, en los últimos 200 años, las cataratas han ido retrocediendo a un ritmo de no 30 centímetros, sino nada menos que 1 metro al año. Por tanto, en vez de los 35.000 años que calculó Lyell,
Las cataratas del Niágara se formaron hace un tercio de esa cantidad, hace solo 12.000 años. Apenas un pestañeo en los 4.500 millones de años de historia que tiene la Tierra. En su búsqueda para averiguar qué creó los grandes lagos, los científicos tienen ahora una pista importantísima, la edad de una de sus rasgos más características. Nacidas al mismo tiempo, las cataratas son el exceso de agua de los lagos que hay más arriba y que se vierten en el lago Ontario y luego al mar. Así que si las cataratas tienen solo 12.000 años, eso significa que los propios lagos tienen que ser increíblemente jóvenes. Ahora que los científicos habían logrado saber cuándo se crearon los lagos, la siguiente pregunta era ¿cómo? ¿Qué fuerza tan inmensa podría haber creado no uno, sino 5 lagos gigantes? Una fuerza tan poderosa debió de dejar un rastro de pruebas incriminatorias por toda la región. El geólogo John Menzies registra el terreno para buscar la misteriosa fuerza que creó los grandes lagos. Y logra encontrar algo inusual, unas extrañas colinas con forma de ondas colocadas en fila llamadas drumlins. Algunas son planas y anchas de aspecto aerodinámico y otras son extremadamente alargadas. Esta mide casi 1,5 kilómetros de largo, 50 metros de alto y unos 70 de ancho. Es la prueba que John Menzies estaba buscando. Hay muchos campos de drumlins en Estados Unidos, pero este es uno particularmente grande. Tiene entre 60.000 y 80.000 de ellas. Ciertamente es un campo enorme. Cada drumlin apunta en la misma dirección, el norte, de donde viene una inmensa fuerza. Esto le dice a Menzies que fueron creadas por el mismo poderoso objeto. Pero, ¿cuál fue? La respuesta estaba a 6.500 kilómetros, en lo alto de los Alpes suizos. El culpable es fácil de identificar: la nieve y el hielo. Suiza es el hogar de algunos de los glaciares más grandes de Europa. Hay ríos enormes de hielo que fluyen bajando los valles de la montaña. El glaciólogo Andreas Bauder estudia cómo pueden transformar el terreno los glaciares. Lo que ha descubierto aquí podría desvelar también cómo se formaron los grandes lagos. Medimos el movimiento del hielo. El reflector redirige la señal de láser que llega de un teodolito, de la posición de esta estaca. Entonces podemos calcular el movimiento. Mis colegas de abajo están cavando unos agujeros muy profundos en la base del glaciar para instalar unos instrumentos que nos permitan comprender cómo está cambiando el glaciar aquí. Los datos de Bauder revelan que el glaciar se mueve 3 metros cada mes. Aquí, lo que parece un simple glaciar inmóvil, en realidad está bajando la montaña, y ese movimiento queda registrado por las fotografías que se toman cada año. Para descubrir qué dirige al glaciar, Bauder escala hasta lo alto del mismo. Este glaciar tiene miles de años, y casi 1,5 kilómetros de grosor en algunas partes. Un bloque de hielo tan grueso pesa nada menos que 1.500 millones de toneladas por kilómetro cuadrado. Eso es el peso de 59.000 superpetroleros llenos. Y es este peso tan inmenso lo que convierte al glaciar en una fuerza tan a tener en cuenta. Su peso está empujando lentamente al glaciar hacia abajo del valle. Lo recoge todo a su paso, rocas y escombros. Las rocas actúan como cuchillas de un gran bulldozer, erosionando el suelo y sacando cada vez más rocas y tierra. Pero cuando la temperatura sube, el glaciar se derrite, subiendo el valle y dejando tras de sí las rocas y los escombros en grandes cantidades. Así es como se formaron en Estados Unidos las colinas Drumlin, con forma de ondas. Fueron apiladas y moldeadas por un poderoso glaciar. Un glaciar que puede haber creado también los grandes lagos. Las piezas empiezan a encajar.
Las cataratas del Niágara tienen solo 12.000 años de antigüedad. Eso sugiere que los propios lagos son bastante jóvenes. La presencia de miles de drumlins apuntan a un bloque de hielo que creó los grandes lagos. Es una teoría convincente, pero hay un problema. Los grandes lagos cubren un área de 5 veces el tamaño de Suiza. No se sabe de la existencia de ningún glaciar con ese tamaño. Los geólogos parten ahora a la caza de algo aún más poderoso que pudiera haber creado tan gran destrucción. Una especie de monstruo prehistórico que morara por Estados Unidos. Los geólogos están registrando el terreno, buscando pruebas de una fuerza colosal. Algo que fuera capaz de mover 12 trillones de toneladas de roca sólida. Lo suficiente como para crear los grandes lagos de Estados Unidos. Tenía que ser un cuerpo de hielo tan grande que pudiera batir cualquier récord. Desafiar toda lógica. El geólogo John Menzies busca pruebas de este monstruo prehistórico al sur de las cataratas del Niágara. Toda la zona estaba cubierta por el hielo, con un tremendo torrente de sedimentos y agua entre el lecho rocoso y este. Y al moverse los sedimentos producían estas increíbles estrías, grietas paralelas y marcas. Y todavía hay otra pista. Unos grandes peñascos compuestos de roca cristalina llamada granito. Estas enormes piedras se encuentran en un terreno llano y arenoso. No deberían estar ahí. Esto es lo que llamamos una roca errática. Es granito. Pesa entre 80 y 100 toneladas. Debió de quedar atrapada en la base del glaciar y se fue moviendo como en una cinta transportadora hasta esta parte del sur de Ontario, a 700 u 800 kilómetros del sur del escudo canadiense, donde el hielo se retiró y terminó derritiéndose. Así es como llegó aquí la roca, donde la podemos ver hoy en día. Las rocas erráticas se movieron cientos de kilómetros desde el norte de Canadá, arañando el lecho rocoso y creando las colinas Drumlin. Las pruebas están creciendo cada vez más. Aquí hubo hielo una vez. Montones de hielo. Los geólogos marcan en los mapas todos estos restos de los glaciares y entonces se forma una extraordinaria imagen. No la de un glaciar, sino de una gigantesca capa de hielo de 1,5 kilómetros de grosor y unos 3.000 de longitud. Se extendía desde el Polo Norte hasta el sur, donde Chicago y Nueva York, dejando a su paso un rastro de destrucción. Aquí estaba esa fuerza tan poderosa como para crear los grandes lagos. Pero incluso esta vasta capa de hielo no podría haber cavado unas cuencas de 400 metros de profundidad. Parece que el culpable no actuaba solo. En Scarborough Floods, a solo 30 metros del lago Ontario, John Menzies ha localizado un depósito extraño en la cara del acantilado. Estas capas de roca le proporcionan una especie de máquina del tiempo geológica. Cuanto más mira, más atrás vuelve en el tiempo. Podríamos decir que es un viaje a través de los últimos 60.000 años de la historia geológica de esta parte de Canadá. Esta formación baja se creó hace entre 65.000 y 40.000 años. La siguiente capa es de entre 25.000 y 10.000 años atrás. Menzies se centra en las capas más oscuras comprimidas entre las más claras. Lo que tenemos aquí es una secuencia de sedimentos que ilustra los movimientos del frente de hielo adelante y atrás por esta parte de Canadá. Estas capas oscuras marcan el final exacto de cada era glacial, formadas por materiales orgánicos de cuando las plantas volvieron a crecer en temperaturas más cálidas. Aquí, John Menzies ha conseguido pruebas de que las eras glaciales volvieron 2 veces a este lugar durante los ciclos de destrucción. De hecho, a lo largo de la región de los Grandes Lagos, los geólogos han encontrado pruebas de hasta 10 enormes placas de hielo distintas. Cada vez que una nueva capa de hielo avanzaba por la zona, hacía más grandes y profundas las cuencas de los Grandes Lagos, formando finalmente el mayor sistema de lagos del mundo. Pero el hielo dejó zonas muy grandes sin dañar. Esto indica que había otra fuerza en juego.
Algo en el pasado de los lagos que los aisló del territorio circundante, haciéndolos particularmente vulnerables a los ataques del hielo. Menzies ha decidido cavar más hondo en el terreno que existió antes de las eras glaciales. Volviendo atrás 2,5 millones de años, ha encontrado pruebas de una cadena de antiguos ríos que fluían a través de lo que hoy conocemos como la región de los Grandes Lagos. La topografía preglacial de las cuencas de los Grandes Lagos refleja la existencia del sistema de los propios lagos y de las cuencas que vemos actualmente. El patrón y la corriente de los antiguos ríos refleja exactamente la forma y la posición de los lagos de hoy. No es ninguna coincidencia. Estos ríos formaron los valles que afectaron la forma en que se movían los bloques de hielo. Según avanzaba el hielo hacia el sur, tendería a seguir estos ríos preglaciales, con lo que se creaban estas zonas de hielo que se movían muy rápido y creaba una tremenda cantidad de erosión en las depresiones de la zona. Los antiguos valles de los ríos conducían los bloques de hielo y los convertían en rápidos torrentes glaciales. Menzies cree que los gruesos sedimentos que los ríos dejaron tras de sí aceleraron gravemente el flujo de las capas de hielo. Estos sedimentos actúan como una capa de lubricante, son como pelotas que hacen resbalar el hielo por debajo. Eso aceleraría mucho el avance del glaciar. Estos rápidos torrentes de hielo eran aún más destructivos para el terreno. El caso se está acercando a su final. Las Drumlin se amontonaron por la zona para testificar el poder brutal de los enormes bloques de hielo. Capas oscuras de roca revelan que este hielo fue un agresor implacable. A su vez, una red de antiguos ríos dejó algunas zonas más vulnerables a estos ataques, convirtiendo el lento hielo en una rápida fuerza superdestructiva. Esto comportó la desaparición de grandes masas de roca y sedimentos que había sobre la dura capa de dolomía, el suelo rocoso de los lagos. El resultado fueron las cuencas de los Grandes Lagos. Pero en lo que respecta al lago superior, la teoría no encaja. El mayor de todos los lagos, de 400 metros de profundidad, podría cubrir por completo el Empire State Building. Y no está dentro de una cuenca rocosa. El lago superior no solo es más profundo que los demás lagos, sino que su suelo es el lugar más bajo del continente norteamericano. La mitad de este gran lago se encuentra bajo el nivel del mar. La pregunta es, ¿por qué? El geólogo canadiense Henry Hulse está convencido de que la explicación podría estar en el mismísimo fondo del lago. Me llegó la oportunidad de estudiar una parte muy remota del lago, casi en su centro geométrico, llamado el Banco del Superior. La gente no sabía qué rocas había ni por qué estaban allí. En verano de 1987, Hulse lideró una expedición a las oscuras e inexploradas profundidades del lago. Bajamos, nos costó unos 15 minutos llegar abajo. Estaba completamente oscuro, solo contábamos con las luces del sumergible. Y entonces, cuando llegamos al fondo, el piloto dijo, esto es muy extraño. Dijo, estoy recibiendo ecos de aquí abajo, más o menos de todas direcciones. Parece casi vertical. Es vertical. Es una superficie que sube hacia arriba. En el centro de las profundidades del lago, en el borde entre Canadá y los Estados Unidos, Hulse había encontrado una extraña formación rocosa. El piloto dijo, parece que estamos en una especie de chimenea o algo así. Dijo, no estoy seguro de lo que es. Hulse y su sumergible estaban en un enorme cañón a 400 metros bajo la superficie. Intrigado, echó un vistazo todavía más cercano a las paredes del cañón. Según íbamos subiendo, empecé a ver estriaciones como estas. En realidad eran estrías provocadas por los glaciares en los lados, de los que seguramente era un cañón. Vamos a seguir subiendo por la cara vertical. Hulse había descubierto un gran cañón, marcado con estriaciones o grietas del glaciar que había moldeado el lago. Pero el tipo de roca era la pista para entender la increíble profundidad del lago superior. Usó los brazos robóticos del submarino para tomar muestras de la roca de las paredes del cañón.
Este estaba formado por rocas oscuras de basalto. El descubrimiento de esta piedra llevó la investigación en una dirección sorprendente. El basalto solo se podía haber formado por una actividad volcánica intensa. El basalto se crea cuando el magma caliente de la Tierra sale a la superficie. Hace 1000 millones de años, una fuerza inmensa rompió aquí la corteza terrestre, formando un desfiladero. El magma caliente se metió por las grietas de la fina corteza. Al enfriarse, dejó al valle con una capa de duro basalto. Y entonces, durante millones de años, el cañón se fue llenando con rocas sedimentarias más blandas. Hay una capa muy gruesa de sedimento sobre la roca volcánica del lago, y todos son relativamente blandos. Muchos geólogos creen que esa misma actividad volcánica fue la causante de la formación del quinto y último lago. El lago Ontario es el segundo lago más profundo. Aquí apareció mucho después un desfiladero distinto al que hay debajo del lago superior. La partición volcánica en el terreno se extendió hasta el océano, creando el lago Ontario y el canal de San Lorenzo. Millones de años más tarde, el gran bloque de hielo moldeó con facilidad las debilitadas estructuras del valle bajo los signos Superior y Ontario. Ya casi tenemos completa la extraordinaria historia de cómo se formaron los grandes lagos. Los bloques de hielo moldearon repetidamente la roca blanda de las duras cuencas que hay en los lagos centrales. Y al norte, el hielo atacó los cañones de más de 1000 millones de años para crear el lago más profundo, el Superior. La misma acción se repitió en el lago Ontario. Cuando el hielo se derritió por última vez hace 14.000 años, llenó los lagos con agua fresca. Parece bastante lógico, pero hay un problema. Había tanto hielo que los grandes lagos deberían ser varias veces más grandes de lo que son hoy en día. Justo cuando los geólogos pensaban que ya habían resuelto el misterio de cómo se formaron los lagos, aparece un nuevo enigma. ¿A dónde fue toda el agua? El geólogo John Menzies está investigando qué ocurrió exactamente al final de la última era glacial, cuando un enorme bloque de hielo de 1,5 kilómetros de grosor y que se extendía hasta el Polo Norte, empezó a derretirse. Menzies creía que era tan enorme que debería haber creado unos lagos mucho más grandes que los que podemos ver hoy en día. Ahora se encuentra buscando pruebas de uno de estos lagos prehistóricos. Cuando el hielo se derritió, apareció un gran lago de agua fresca al que los geólogos llaman lago Iroqués. Cuando este lago se secó, dejó unas playas que todavía se pueden ver en la actualidad. Menzies cree que puede encontrar estas antiguas playas en el terreno inclinado que rodea al lago Ontario. Mientras Menzies sube, alejándose del lago actual, viaja hacia atrás en el tiempo pasando por las antiguas orillas del lago Iroqués. Estamos cruzando una orilla tras otra, pero la razón de que sepamos que son orillas es que contienen grandes zonas de arena, playas de arena, grandes playas y bancos de arena. El más viejo es de hace 12.000 años y la línea de más abajo es de hace 6.000. Al llegar a la cima de la colina, a unos 130 metros por encima del nivel del lago Ontario, Menzies se encuentra sobre la antigua orilla del lago original. El lago Ontario actual está justo en el medio. Ahora estamos a 130 metros por encima, en esta playa que se formó puede que hace 10.000 u 11.000 años, pero la playa más antigua es de hace 12.000 años atrás. Estas antiguas playas cubiertas ahora bajo el terreno circundante son la prueba de un gigantesco lago de agua fresca. Estamos mirando a una increíble cantidad de agua. Si lo pensáis bien, se extendía desde aquí hasta más allá del lago. Pasaba por el estado de Nueva York y entraba en Rochester, así que era un gigantesco mar en tierra. A pesar de su tamaño, los grandes lagos de hoy son apenas una pequeña fracción de estos enormes lagos prehistóricos. Pero el agua desapareció. Los geólogos quieren saber cómo se vació.
A 80 kilómetros al este de Toronto, en Indian River Canyon, Menzies sigue el rastro de los torrentes de agua perdidos. Bien, lo que tenemos aquí es una enorme cueva subglacial creada por agua derretida de los glaciares que salía de la capa lauréntida. Normalmente se formaba cuando una roca grande rodaba en estos vórtices torrenciales. El agua derretida estaba llena de rocas y sedimentos, y en este caso taladró abriéndose paso a través de la piedra. Estas grutas son la prueba de una inundación catastrófica, de grandes volúmenes de agua moviéndose a gran velocidad. Y toda esta agua necesitaba una ruta de escape. Menzies cree que ha encontrado el lugar. Debió de ser un torrente enorme, seguramente de unos 3 kilómetros de ancho, y es fácil que tuviera 80, 100, 130 metros de profundidad. Se movía a una velocidad increíble. Cerca, un abrupto desfiladero. Más pruebas del enorme poder de la inundación. El riachuelo que hay hoy en día no podría haber cortado una cantidad tan grande de roca. Lo que nos ha dejado es un riachuelo que no encaja. Es el pequeño Indian River, y si queréis pensarlo así, es como el vestigio de aquel enorme torrente de agua. Los geólogos creen que una vez se retiró el hielo, descubrió la antigua salida del río, permitiendo que enormes cantidades de agua salieran en dirección al mar. Finalmente, hace 12.000 años, el hielo se retiró por el canal de San Lorenzo, permitiendo que los lagos se formaran con su capacidad actual. La historia de los grandes lagos empieza a tomar forma. Los bloques de hielo moldearon repetidamente el terreno, creando unas cuencas profundas en algunas zonas más vulnerables de la corteza terrestre. Unas playas prehistóricas nos indican que cuando el hielo se derritió al fin, el agua inundó la zona, creando una enorme masa acuática conocida como lago Iroqués. Cuando el hielo se retiró hace 12.000 años, el exceso de agua se drenó y dejó los grandes lagos tal y como los conocemos hoy en día. Pero incluso ahora, sabiendo cómo se formaron los grandes lagos, estos siguen cambiando. Y los científicos predicen que un día los lagos desaparecerán para siempre. Los grandes lagos han ido evolucionando durante 1.000 millones de años. Actualmente son un vínculo importantísimo entre las ciudades que rodean los lagos y el mar. Proporcionan agua potable a 20 millones de personas y riegan los campos en el Medio Oeste. Pero en los últimos años ha crecido el miedo sobre el futuro de los grandes lagos. El nivel del agua está cayendo. Las personas que han estado trabajando en los lagos durante años creen que ya pueden ver un cambio. Hemos notado un descenso drástico en los niveles del agua después del largo fin de semana de septiembre, cuando el agua bajó 30 centímetros en una semana, y en lo que queda del verano ha bajado otros 60. Es fácil de ver comparando las partes más claras y brillantes de la roca con las más oscuras, que están expuestas al sol. Lo que vemos ahí es un claro ejemplo de cómo el nivel del agua ha bajado 1 metro como poco. Los lugareños no tardaron en achacar el suceso al calentamiento global. Pero los geólogos creen que hay otra fuerza en juego. La capa de hielo que moldeó los lagos era tan pesada que se metió en la corteza terrestre. Ahora el hielo ha desaparecido y la corteza está volviendo. Es increíble, pero 9.000 años después de la última era glacial, el suelo sigue levantándose. En el norte, donde el hielo era más grueso, la Tierra ha subido nada menos que 600 metros desde que se derritió el glaciar. La famosa Torre CN de Toronto parece cada vez más alta. Mientras la corteza recupera la tierra en la que se formó, al lado del lago Ontario, la levanta unos 2 centímetros cada año. La Torre CN es parte de la masa continental y de hecho toda la superficie se está levantando poco a poco. El lago Nipissing es hoy en día una pequeña masa de agua al norte del lago Hurón.
Hace 12.000 años, cuando el hielo empezó a derretirse y se formó el Nipissing, este estaba a nivel del mar. El lago Nipissing era enorme, y como hemos dicho, como la Tierra vuelve, el lago se fue secando. La Tierra ha subido poco a poco y ahora ya está a unos 130-150 metros sobre el nivel del mar. Los geólogos llaman a este suceso ajuste de la corteza y afecta con creces al delicado equilibrio que hay en la red de pequeños ríos de la que se alimentan los lagos. Es un ejemplo interesante si intentamos explicar el ajuste de la corteza. Si miramos cómo fluye este río y cómo se dirige hacia el lago, si hay ajuste de la corteza, la tierra subirá y el río dejará de proporcionar agua al lago. Este ajuste de la corteza es responsable en parte de la caída en los niveles de los lagos. Según se vacían, su peso decrece, permitiendo que la corteza suba aún más rápido si cabe. El nivel de los lagos caerá y la cantidad de agua en las cuencas será cada vez menor, y el efecto de eso será un aumento en el ritmo del ajuste de la corteza. La tierra subirá aún más rápido, de hecho ya lo está haciendo y continuará así. Como la corteza aumenta, los lagos se vacían lentamente. Pero dentro de unos pocos miles de años, estos lagos tendrán que enfrentarse a otro cambio todavía más dramático. Una de las cosas emocionantes de la geología hoy en día es que no solo miras al pasado, sino también al futuro. Tenemos la habilidad de predecir qué puede ocurrir en los próximos milenios. Y el futuro está aquí, en las cataratas del Niágara, al menos en términos geológicos. Cada año, las cataratas se retiran 1 metro hacia el río. Solo quedan 21 kilómetros y 21.000 años antes de que llegue al lago Erie. Cuando eso ocurra, todo cambiará muy deprisa. Si las cataratas se erosionan hasta llegar al lago Erie, lo que costará varios miles de años, los niveles de agua de los demás lagos, el Hurón, el Superior y el Michigan, se ajustarán al nivel más bajo del lago Erie, bajando también. El terreno entre las cataratas y los lagos actúa como un bloque, todo gracias al escarpado del Niágara y su dura roca de dolomía. Cuando las cataratas erosionen la roca, los niveles de agua de todos los lagos del oeste bajarán la increíble cantidad de 60 metros, la propia altura de las cataratas. Casi todo el lago Erie terminará seco. Un día, los lagos terminarán desapareciendo. Pero los geólogos predicen también que volverá a empezar un nuevo ciclo de eras glaciales. Así pues, empezará una era glacial, y estamos bastante seguros de que cubrirá al menos el 30% de la superficie terrestre, como hizo en anteriores eras glaciales. Cuando el hielo vuelva, es posible que las cuencas de los lagos se hagan aún más profundas antes de volver a llenarse con el agua. El mayor sistema de lagos de agua fresca del mundo tuvo un pasado extraordinario. Un cañón con líneas de basalto descubierto en el fondo del lago Superior nos indica que se abrieron 2 grandes desfiladeros bajo los lagos Superior y Ontario. Las esponjas de mar fosilizadas son pruebas de que hubo un antiguo mar salobre en la cuenca rocosa que ahora acoge a los lagos Michigan, Erie y Hurón. Miles de colinas Drumlin son la prueba de que unas enormes capas de hielo moldearon repetidamente las cuencas de los lagos. Nacidos hace solo 12.000 años, los grandes lagos son solo un rasgo pasajero. Bajo un punto de vista geológico, solo han existido lo que dura un parpadeo. Pero su historia no ha terminado todavía. Los grandes lagos están cambiando y evolucionando. Un proceso interminable como la Tierra en sí.